7.5 millones y a expensas de romper el récord de daño virtual que una cuenta puede hacer con 7 nueves, es decir, 10 millones menos 1 y no con C6, sino apenas solo con C2. Hoy os voy a contar las conclusiones finales del Arconte Piro, creo que en la opinión de muchos jugadores, no por estética, sino por aporte real a una cuenta, el resultado final de el mejor personaje, en mi opinión, junto a Furina, solo que Mawika puede hacer el rol de soporte fuera del campo y de DPS dentro, el mejor personaje y único 2 en 1 actual de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo y hace que crezcamos muchísimo. Todo el equipo del canal os va a estar eternamente agradecidos y solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita entráis en el sorteo de una bendición lunar. Gracias por todo el cariño, que aproveche si estáis comiendo y que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Hoy vamos a hablar de las conclusiones finales de Mawika. Si alguien todavía está dudando y no la tiene en su cuenta, o si alguien todavía está pensando en la C1 y la C2, hay otro vídeo aparte hablando de las constelaciones. Hoy os voy a resolver todas las dudas y, como digo, vamos a hablar en un vídeo de forma ya conclusoria y definitiva de Mawika. Pues bien, ella es actualmente y de forma oficial el mejor DPS del juego. Y aquí entra el debate de Neuvillette. En la tier list de equipos meta hablé de la comparación y si tenemos en cuenta ciertos factores como el autosustento, cosa que Mawika no tiene, y la forma de repartir el daño más, digamos, de una forma homogénea y de una forma más sencilla, Neuvillette podría discutirle ese puesto a Mawika, también hablando pues de C0s, hablando también de qué composiciones de equipo estamos usando, hablando también de versatilidad, porque Neuvillette puede jugar muchos más equipos y Mawika no, pero si hablamos de daños reales absolutos, de solo numeritos, Mawika vence, Neuvillette queda en segundo puesto y Neuvillette tiene argumentos para poder estar el 1, como digo, de algunas otras maneras. Eso es lo primero. Lo segundo, Mawika, si tenemos lo que se llama meta o lo que se llamaría actualmente, lo que los jugadores de Genshin entienden y comprenden como equipos más jugados, combinaciones más eficientes, lo que más le gusta a la gente en equilibrio y consonancia con lo que realmente más le da eficiencia a sus cuentas para pasar todos los retos, Mawika acaba de llegar, ha tomado todo eso y ha dicho: ¡lo subimos un punto! Y básicamente nos ha dado un nuevo techo en el juego con su equipo core y nos ha mejorado todo lo anterior, principalmente, y aquí punto en contra de los jugadores y a favor de Hoyoverse. Chis, efectivamente. Ahora me imagino los comentarios llenos de gente poniendo salud. 1000 comentarios de la gente poniendo salud. Salud para el algoritmo. Mawika ha mejorado, como digo, en contra de los jugadores y a favor de Hoyoverse, los equipos de Natlan o de carries o personajes que quieren vender. Principalmente es compatible con un equipo de Neuvillette y es su segundo mejor equipo con Mawika. Ha mejorado muchísimo a Mualani y a Kinich, carries de Natlan, que de hecho se acaban de posicionar dentro de los mejores equipos del juego. Y más abajo funciona decente con Raiden National, pero solo mejora a Raiden en Raiden National o el nuevo Arconte National. Vídeo por aquí en el canal si alguien pregunta por este equipo. Si tenéis constelaciones de los 5 estrellas, es decir, es una especie de equipo muy clasista que solo mejora si los personajes son todos C2. Lo sé, es muy raro, muy extraño y muy contradictorio, pero efectivamente Hoyoverse lo ha hecho así. Y luego aparte afecta a otros equipos que anteriormente jugaban a Xiangling, pero principalmente la mayoría menos Grizzly y en alguna combinación de enemigos muy puntual, específica y concreta y no en todos los casos, Tartaglia. Es decir, no ha mejorado a 2 personajes que casualmente tienen previsión de venta exageradamente bajo. Son 2 personajes que se prevé que van a vender bastante poco, por no decir nada. Tartaglia es el personaje que más reruns tuvo durante todo el tiempo de Genshin Impact. Entonces, Mawika ha venido a mejorar todo lo que conocemos. Ahora, hablando de facilidades, construcción, el tema de utilizar 2 sets, constelaciones, ¿dónde está lo bueno de Mawika?
Número 1, que el capear la proporción crítica, aunque no tengáis su arma, es algo muy sencillo. Recordad que hablamos del casco ataque en la build, que con su arma seguramente consigue más daño con casco ataque, pero es complicado construir la perfecta para que utilice ese casco de ataque y algunas cosas más. Pero la realidad es que la mayoría de jugadores, aunque tengáis artefactos más o menos, aunque si conseguís un arma que sea de proporción crítica, independientemente de su arma, seguramente muchos que estéis viendo este vídeo con peñasco o con pase de batalla, tenéis con casco de daño crítico y con ítems medianos o malos, seguramente un capeo fuerte de proporción. Muy seguramente os sobra ya la proporción crítica cuando la jugáis de carry. De soporte es más complicado armarla y llegar a capeos de proporción, de hecho es bastante complicado y te deja muy al límite para alcanzar números bastante altos con una probabilidad de techo, si tenéis ítems de 40 de crit value, pues bastante amplia, es decir, que depende mucho de artefactos muy buenos en Razor, pero entre comillas y sobre todo como carry, también tiene una facilidad de construcción bastante sencilla dentro de lo que cabe. Y por último, y esto es muy importante, principalmente no solo para los free to plays que le dan una herramienta que le puede habilitar un montón de equipos, sino un carry que hace reventar todos los abismos, Mabuika, para todos vosotros, ahora hablo un poco de las constelaciones como conclusiones finales, pero Mabuika es un personaje que para todas las cuentas de Genshin Impact ha roto los récords de daño. Los psicólogos que trabajan en Hoyoverse han entendido de forma muy fácil que a los jugadores de monas chinas les gustan los números grandes. Por eso Navia, que hace 2 cañonazos, ha sido muy popular. Por eso, aunque Neuvillette no haga números grandes, pero hace mucho daño y revienta salas, es muy popular. Por eso Gaming con números grandes, o Kinich con el bolazo y Mualani con los mordiscos son populares, y hay muchos showcase de, oh, Mualani 1 millón o Mualani 2 millones. Es una cosa clara y nada más empezó Genshin. Los más antiguos recordaréis cuando Jutao, que hacía 400, 500 o en alguna composición podría llegar al 1.000.000. Cuando luego Eula posteriormente conseguía los 5, 6, 7 millones o incluso llegó a romper el récord de 999 del juego con Eula. Han dicho, vamos a darles un personaje a estos jugadores de monas chinas que rompa estos récords de daño para empezar a hacer showcase. Y efectivamente, para muchísimos jugadores nuevos es una ilusión grande poder sacar el personaje y decir, mira, hice 1 milloncito. Ahora, hablemos del balleneo. Las 2 constelaciones le aportan mucho, tanto como soporte, tanto como carry. Pero aquí como conclusión final también, esto es muy interesante de comentar, ella como carry hace su trabajo al 100% sin siquiera ni una sola constelación. No es como por ejemplo Jutao, que depende mucho de su C1, Yelan, que si quieres sacar el Favonius y meterle arcos que le den más daño, depende también mucho de su C1, o algunos otros personajes que sería bastante recomendable, por no decir que facilitaría mucho el gameplay jugar constelaciones. En el caso de Mabuika, como carry, no. Como soporte, la C1 le cambia de 80 puntos a 120 de noctambulismo, con lo que en vez de 7 hits fuera del campo, haces 10 hits fuera del campo, que esto es un cambio que hicieron, que no estuvo en la beta y que mejoraron el aporte como soporte de Mabuika cuando ya entramos a Mabuika oficialmente dentro de Genshin. Y entonces de soporte sí recomendaría bastante la C1 como conclusión final. Ahora ya después de una semana de probarla, diría que quien quiera jugar a soporte no busque el arma, busque la C1, sobre todo va a beneficiar muchísimo esos 10 ticks. Y de hecho en un equipo de Mualani y alguna otra combinación, si no es C1, en el último mordisco de hecho puede que hasta te perjudique y digas, ¡ay! No tengo piro, no vaporizo el último mordisco, y lo sientas un poquito incómodo. Y luego ya la C2 con el ataque base, y si la juegas modo soporte más defensa, o sea, reduces defensa a los enemigos, pero si la juegas modo carry ganas este daño infligido adicional en proporción a tu ataque, en tus cargados y en tu ulti, que es tu principal fuente de daño. Es otro maldito nivel, es más daño, más daño, más daño, más daño, más daño. Sus constelaciones son más daño, más daño, más daño. ¿Se puede llegar al millón a C0? Se puede llegar al millón a C0. También, como conclusión final, al principio creo que la mayoría de creadores hemos recomendado jugar a Mabuika 1.7.7 la primera semana con el boss y luego ir un poco a la par de 1.8.8 y así, pero también como conclusión final diría que si todavía no habéis gastado materiales o estáis a expensas de saber dónde gastarlos, como creo que todos estamos con el tema de romper los récords de daño y hacer numeritos grandes, y creo que no tanta gente está jugando a Mabuika de soporte, diría que potenciéis principalmente la ulti que os va a dar más daño en el corte y más potenciador de ataque a Mabuika como carry, incluido el propio corte, y luego ya con el tiempo coronáis la elemental. Es otra conclusión final que creo que la mayoría, dejadme en los comentarios quién está jugando a Mabuika carry y quién está jugando a Mabuika de soporte, es importante que os comente.
Y por último, no solo proclamada en mi opinión, y es una opinión, puede que no lo sea, sobre todo quitando los gustos subjetivos, sino el aporte real a una cuenta, no solo es el mejor personaje de Genshin Impact junto a Furina, pero tiene la ventaja frente a Furina que ella hace cero, es carry y es soporte según donde tú quieras, sino que a nivel de diseño, que es lo subjetivo, creo que muchos estaréis de acuerdo en que es el personaje con mayor trabajo en su diseño y en la trama. Sí, jugadores de Genshin Impact, vamos a hablar de trama. No esa trama. Así que las conclusiones finales de Mavuika es que creo que es el personaje más inesquipeable de la historia del juego. Puede haber must pull y a la vez puede haber gente que diga, pues Nahida es must pull, pero no me gusta jugar dentro. No sé, Furina es must pull, pero yo voy con Jelani sin Q y por ahora sobrevivo. No sé, X del resto de personajes must pull. Kazuha, lo mismo. Pero creo que este personaje, a día de hoy, Genshin ha trabajado increíble tanto en el diseño, la jugabilidad, la historia y la trama. recordar la trama. Y es el personaje que no podría faltar en ninguna cuenta. No es un vídeo vendiendo Mavuika. No trabajo para Hoyoverse ni soy el CEO. De hecho, los creadores oficiales a día de hoy son Tana y Putu, que ya les han aceptado como creadores. Y yo no soy creador oficial. Pero sí que he de deciros en un vídeo donde se llama Conclusiones Finales y os quiero traer la realidad y la verdad sobre el personaje, que sí es, en mi opinión, el personaje que es inesquipeable por encima del resto de Must Pull. Así que disfrutar muchísimo de ella. Recordar ver el resto de vídeos, la build, los equipos, la tier list de equipos meta y el vídeo donde enseño la rotación de Mavuika Carry y os enseño cómo hacer 1 millón o más siendo free to play a C0 con personajes 4 estrellas. Ir a ver ese vídeo. Y sobre todo, mucha suerte quien todavía no ha sacado el personaje y todavía quedan Mavuikas que estoy regalando en stream. Así que seguidme en la plataforma de directos y nos vemos el viernes, que seguiré regalando Mavuikas en vuestras cuentas. Poquito más. Estas son las conclusiones finales de Mavuika y no hay mucho que concluir. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor y punto. Cuidado mucho, tener muy buen día, no soy Viñimiñis y chaito.